¿Es verdad esta noticia que está circulando en distintos medios de comunicación al respecto de que Andrei Yermak, el principal asesor cercano a Zelensky, se reunió en Estados Unidos con el equipo más cercano de Donald Trump? Bueno, peregrinos, pues en el video del día de hoy vamos a responder esta pregunta. Les voy a hablar a fondo de toda la información que he ido adquiriendo de distintos medios de comunicación para contarles qué exactamente pasó en Washington al respecto de esta supuesta reunión de altos funcionarios ucranianos y del equipo de Donald Trump. Obviamente, peregrinos, ¿con qué objetivo? Eso me parece que es obvio, con el objetivo de hablar sobre el posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania una vez que llegue Donald Trump al poder. Les recuerdo, peregrinos, que hasta el momento el equipo de Donald Trump no ha revelado los planes y las intenciones que tienen al respecto del acuerdo entre Rusia y Ucrania. Únicamente sabemos cuestiones por supuestas filtraciones que se han dado del equipo cercano de Donald Trump. Por ejemplo, se habla de que muchos aliados de Donald Trump pretenden mantener el apoyo a Ucrania por años, pero al mismo tiempo levantar sanciones a Rusia, dar concesiones territoriales, es decir, congelar el conflicto en estos momentos, una especie de muro de Berlín 2.0 que ya les expliqué en videos anteriores. Todo esto a cambio de paz. ¿Cuál es el problema? Pues varios, peregrinos. ¿Por qué? Porque al parecer Rusia no quiere negociaciones de paz. ¿Ustedes creen que después de todo este coste que ha representado para Putin la invasión a Ucrania, se va a consolar con pequeñas victorias? Por supuesto que no, peregrinos. Y por otro lado tenemos a los ucranianos que aseguran no van a aceptar garantías de seguridad que no sean las que tienen que ver con la adhesión a la OTAN. ¿Por qué? Porque después de que en el acuerdo de Budapest Ucrania entregó sus armas nucleares a cambio de seguridad y ve que no se ha cumplido nada, porque es un país que está siendo invadido y no está siendo protegido además, es decir, cometió un grave error Ucrania al entregar sus armas nucleares después de la desintegración de la Unión Soviética en el 94, pero además Ucrania ha aprendido que los acuerdos con Rusia no funcionan, que Rusia no los respeta y que únicamente los utiliza para ganar tiempo, reagruparse, reorganizarse y rearmarse para después llevar a cabo una ofensiva mayor, como por ejemplo los acuerdos de Minsk. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, peregrinos. Y es que una delegación ucraniana liderada por Andrei Yermak, el principal asesor de Zelensky, se reunió en Washington con asesores de Donald Trump, incluyendo al futuro asesor de seguridad nacional Mike Waltz, pero también con el enviado especial para la paz entre Rusia y Ucrania, asignado por Donald Trump, Keith Kellogg. Donald Trump planea negociar un acuerdo rápido para salir del conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que Ucrania insta a mantener el apoyo militar y adoptar un enfoque de paz mediante la fuerza en contra de Rusia. Es decir, que para los ucranianos lo único que serviría para que Rusia jamás vuelva a intentar invadir ya sea Ucrania o a otro país en Europa del Este, piensan los ucranianos, la única solución es acabar o debilitar lo más que se pueda a Rusia. ¿Cómo? Con una derrota en Ucrania. Alargar el conflicto a tal grado que sea insostenible para Rusia. Las estimaciones ucranianas dicen que para el año del 2026 Rusia ya no podría continuar con este ritmo en contra de Ucrania. Es decir, que para los ucranianos únicamente se necesitaría resistir un año más, ayudando militarmente a Ucrania, causándole muchas pérdidas y bajas al ejército ruso, al tiempo que se mantienen las sanciones en contra de Rusia. Muchos expertos, sin embargo, peregrinos, consideran que esto no es así y que Rusia, aunque sea un estado bastante aislado y además un estado que dependa por completo de la economía de guerra,
podría mantener el conflicto mucho más allá del 2026, como estiman los ucranianos. Pero independientemente de todo esto, peregrinos, lo que sí es verdad es que ambos bandos quieren terminar con el conflicto. El problema es que Rusia quiere terminar con el conflicto bajo sus condiciones y Ucrania quiere exactamente lo mismo. Y por eso cualquier intento de negociación, sea por parte de Estados Unidos o de cualquier país, resulta casi impensable por la diferencia en los puntos de vista de cada bando, de Rusia y de Ucrania. Kate Kellogg propuso un plan de paz que congela la línea del frente en Ucrania, que pospone además la adhesión de Ucrania al bloque de la OTAN y alivia parcialmente las sanciones contra Rusia, pero garantiza la asistencia militar a Ucrania, lo que les mencionaba anteriormente, peregrinos. Estados Unidos y la Unión Europea entregarán por su parte a Ucrania 50,000 millones de activos rusos congelados en las próximas semanas, según anunció el secretario de Estado Antony Blinken recientemente. Si ustedes se dan cuenta, peregrinos, todo este apoyo que en estos momentos le están dando los occidentales a Ucrania, sea en ayuda económica o militar, es pensada en que Ucrania pueda mantenerse por sí sola el próximo año sin la necesidad de Estados Unidos, pensando en que Donald Trump cumpla muchas de sus advertencias y abandone a Ucrania en cuanto a apoyo militar se refiere. ¿Para qué? Para que lleguen los ucranianos a resistir todo el año, lleguen al 2026 y puedan negociar con una Rusia mucho más debilitada y exhausta por tantos meses de conflicto. Obviamente es una situación bastante complicada y por eso los aliados occidentales le piden a los ucranianos que reclute o que baje la edad de reclutamiento hasta los 18 años. ¿Para qué? Pues para que tengan más tropas y puedan enfrentarse a largo plazo en contra de los rusos. El problema, dice Zelensky, es que Ucrania no tiene equipo militar por parte de los aliados occidentales, ni siquiera para equipar a las brigadas que ya tienen activas, mucho menos, piensan los ucranianos, van a darles más poderío militar para nuevas brigadas. Zelensky dice, ¿para qué quieren que tengamos más brigadas si ni siquiera nos dan lo suficiente para equipar a las que ya tenemos? Bueno, el presidente de la Cámara de los Representantes, Mike Johnson, por su parte dijo que no votará una solicitud para entregar 24,000 millones de dólares adicionales en ayuda militar a Ucrania. Esto a pesar de los intentos del presidente Joe Biden de conseguir más asistencia antes de dejar el cargo. Andrei Yermak, el principal asesor de Zelensky que viajó a Washington, afirmó que Rusia no muestra disposición para negociar o para negociaciones significativas, utilizando ultimátums en lugar de diálogo. La estabilidad del apoyo occidental a Ucrania está en duda, les digo, tras el retorno de Donald Trump. Bueno, Ucrania sigue exigiendo más poderío militar y más equipos mientras el conflicto continúa causando pérdidas diarias en contra de los ucranianos. Volodymyr Zelensky subrayó la importancia de la membresía de Ucrania al bloque de la OTAN para resolver el conflicto, instando en el reconocimiento de sus fronteras internacionales. Al mismo tiempo de que todo esto sucede, peregrinos, el general estadounidense C.K. Brown y su homólogo ruso Valery Gerasimov discutieron vía telefónica asuntos de seguridad global y el conflicto en Ucrania en una rara llamada telefónica, mantenida en reserva a solicitud rusa. Tensiones recientes incluyen lanzamientos de Ucrania con misiles proporcionados por Estados Unidos y Reino Unido contra objetivos en Rusia y represalias rusas con un misil hipersónico nuevo. Rusia, al parecer, habría notificado a Estados Unidos antes de sus lanzamientos con nuevos misiles hipersónicos en contra de Ucrania, reflejando la complejidad diplomática en el conflicto. Y al mismo tiempo se ha dicho que el lanzamiento del misil Oreshnik de Rusia en contra de Ucrania ya estaba planeado, es decir, iba a ocurrir independientemente de si Estados Unidos le daba o no luz verde a Ucrania para alcanzar el territorio ruso con poderío militar de largo alcance occidental. ¿Ustedes qué piensan de todo esto, peregrinos? ¿Creen realmente que Donald Trump logre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Si me lo preguntan a mí, peregrinos, yo creo que no. ¿Ustedes qué piensan?
Los veo en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias.